sí, indirectamente. Es el tentador por sustantivado. Y no sé, antes lo recordaba, de que algún evangelista le llama así. Se presentó el tentador, vino el tentador. El tentador no en el sentido de poner a prueba, que tiene la palabra originalmente, sino en el sentido de inducir al mal. Indudablemente, aparte de que el peor demonio, creo que en este sentido, somos nosotros mismos, por ese desequilibrio interior que llevamos dentro como consecuencia del pecado de origen, pero externamente hay toda una serie de condicionantes que a unos les favorecen y a otros les perjudican, y que a todo el mundo, y sobre todo en determinados momentos, le acucian de modo especial, y siempre en ese sentido que apuntaba el padre, de ir apartándose del centro del bien, de ir hacia el mal. Eso podría dar lugar un poco a lo que inicialmente decía el profesor, si no será eso el mal personificado. Nuestra propia sombra. Por ese lado solo, tal vez se podría pensar. Yo pienso que no es simplemente una abstracción del mal, o sea, que por estos otros casos concretos. Ahí entraríamos en la polémica naturaleza humana buena, naturaleza humana mala, naturaleza humana buena y mala mezclada, lucha permanente, inicialmente buena, inicialmente buena para un cristiano, que echaba a perder, vamos, ¿no? pero con un desequilibrio interno, la llamada concupiscencia en el sentido general de propensión a hacer el mal previo al dictamen de la razón, que es un hecho psicológicamente experimentable por toda persona normal, ¿no? Sí, de eso no se puede negar. Situación, ¿no? Eso no se puede negar. Que somos una naturaleza buena, pero con un desequilibrio interno. Aparte de esto, el factor externo juega un papel importante. Uno, de estar en unas condiciones, de estar en otras, indudablemente, propende a obrar mejor o peor. Y esas condiciones, incluso físicas, pues pueden venir determinadas o permitidas, más bien que determinadas, permitidas por Dios, en orden a la acción diabólica. Es su misión, el tentarnos. Hubo algún santo padre que llegó a afirmar que, de la misma manera que se habla de que cada uno tenemos nuestro ángel de la guarda, cada uno tendríamos al lado nuestro demonio malo, ¿no? Nuestro demonio, nuestro ángel malo, incitándonos al mal. No hay nada teológicamente seguro sobre esto, pero que el hecho del factor tentación no puede descartarse dentro de la doctrina católica. Y a este propósito yo recordaría, y perdone el inciso, de lo que decía acerca de la fe, que hay muchos que piensan no ser creyentes, que son más que algunos que creen que lo son. Ya sabe, profesor, agradezco profundamente la alusión. Vamos a hacer un último alto de la programación. Inmediatamente vamos a pasar a las preguntas de los espectadores. Eso es lo que pregunta el personal por para teléfono. que ellos quizá tengan otras curiosidades que las que están surgiendo aquí. Bien, pues si les parece vamos a ver cuáles son las curiosidades de los espectadores. Lola Respaldiza, buenas noches, ¿cómo estamos de preguntas? Y adelante con ellas. Buenas noches. Pues una vez más hay bastantes preguntas de los espectadores, diferentes de lo que se ha hablado hasta ahora en su mayoría. Señor López Martínez, en el catolicismo actual parece que no se cree demasiado en el infierno como castigo eterno que impone Dios al hombre pecador. Quizá se piensa que un Dios misericordioso no puede darnos un castigo tan terrible. Sí, eso suele ser un argumento aparentemente razonable y así a ras de tierra, pero el infierno, como mal para nosotros, en realidad es consecuencia de nuestro propio mal moral. En la Divina Comedia... A ver si conseguimos un poco de silencio en el estudio, porque si no va a ser imposible entendernos entre nosotros. En la Divina Comedia, el Dante pone unos versos a la puerta del infierno, fecemi la suprema potestade, algo así, el sumo amor. El sumo amor. Esto puede parecer aparentemente una contradicción, que el sumo amor sea causa del infierno. Desde luego, el tema pues no es así para ser contestado en dos palabras. Es bastante complejo y supone todo un conocimiento analógico, por supuesto, pero correcto acerca de Dios, acerca del hombre y sobre todo acerca del pecado.
es que ya Pío XII, en un célebre discurso en 1952, se lamentaba, y después varios, también el Papa actual se ha hecho eco de lo mismo en alguna ocasión. Uno de los grandes males de nuestro tiempo es la pérdida de conciencia del pecado. No ya solo de la existencia de pecado, no ya solo el hacerse una mangancha, sino del alcance y la trascendencia que el pecado tiene, porque por el pecado nos apartamos de Dios. Actuamos un poco como, alguna vez hemos apuntado en el decurso del diálogo, como el demonio que se aparta de Dios libremente. Entonces, si el reloj de la vida, por así decirlo, se para en ese momento, el infierno empieza en nosotros mismos, apartados de Dios. En la película, en esta versión del Fausto que hemos visto, se deja constancia de ello, como el mayor tormento es el estar apartado de lo que es el fin propio del hombre, para el cual ha sido creado y elevado por Dios, la posesión de Dios mismo, llevar una vida a nivel divino y definitiva, eterna. Cuando esto se vea no en dimensiones espaciotemporales y siempre muy relativizadas, sino cuando nos enfrentemos con la verdad absoluta en el momento inmediato después de nuestra muerte, cuando el espíritu tenga que habérselas con Dios, nuestro espíritu, el de cada uno, y se vea apartado de Dios, ese será su infierno, la pena máxima, sin descartar que también, según la doctrina católica, a esta pena eterna van unidas otras penas también de carácter, diríamos, sensible, aun cuando son más difícilmente inteligibles, como es lo del fuego, en fin. Pero de todas maneras el fuego con un espíritu, etcétera. Sí, necesariamente será de otra naturaleza. Es simbólico esto. San Agustín decía que de modo misterioso, pero verdadero. Es decir, no tenemos categorías, no tenemos más que un punto de comparación pues muy relativo, como es el fuego que nosotros conocemos, que nos hace daño físicamente. Pero indudablemente la pena mayor, y en la que hay que insistir, y que no es más que consecuencia del pecado en cuanto a apartamiento de Dios, en cuanto a ruptura con la amistad con Dios, en cuanto a renegar de nuestra condición de hijos de Dios, llamados a ir a la casa del Padre, a convivir eternamente con Él y a participar de su vida, eso es lo que provoca en realidad la máxima pena eterna, el máximo, diríamos, infierno. ¿Alguien tiene algo que añadir a esta respuesta? No, solo me recuerda dos definiciones del infierno muy curiosas. Una de Eliot, ¿cómo dice? The hell is oneself. Y la de Sartre, y la de Sartre, el infierno son los otros. Más preguntas, por favor. Señora Kuhn, ¿por qué en todos los ritos satánicos aparece la cabeza de un macho cabrío? Bueno, se ve esto en un rito satánico porque está tomado de las palabras de Jesús, que dice: separaré las ovejas de los machos cabríos. Es decir, las ovejas son los hijos de él y los otros son los rebeldes. Es decir, se ha tomado esa imagen, es el símbolo de Dios como imagen de rebelión. De todas maneras, en la simbolización del demonio, con frecuencia, históricamente quizá por esto, aparece el macho cabrío, ¿no? Generalmente. El padre Birmingham quería añadir algo a esto, yo creo. En general, bueno, no sé. No en relación con este punto. No, es que ya la simbología anterior a Jesucristo también le presenta así, en muchas ocasiones. Incluso los judíos tenían la ceremonia de enviar al desierto el macho cabrío una vez al año, el día de la expiación. Sobre el macho cabrío volcaban, diríamos, los pecados del pueblo y le enviaban al desierto, lugar de demonios, para que cayera en sus manos y fuera destrozado allí y de esa manera liberarse del pecado. Pero en representaciones orientales
de muchos siglos antes, ya aparece una de ellas, no es la única, una de ellas es la del macho con cabrío, y luego con formas también humanas, es una mezcla de... Más preguntas, por favor. Señor Birmingham, ¿no es un contrasentido que se denomine a Satanás príncipe de las tinieblas cuando el nombre Lucifer deriva del latín y significa aquel que trae la luz? Su título, Lucifer, como el que trae la luz o el que porta la luz, era propio de él antes de su caída, en el que se le aplicaba antes de su caída, y era su título, puesto que se suponía que había sido el más brillante de todos los arcángeles. Pero ese era su título anterior, y más tarde se le llamó el príncipe de las tinieblas. Sí, de todas maneras hay algo... Yo también tengo estudiado, ustedes no lo han tocado hoy, que precisamente lo que reclamaba era la fuerza de la razón frente a la fuerza de la obediencia a priorística. ¿Hay algo de esto? Creo, sin embargo, que el llamarle, como decía muy bien el padre Birmingham, eso puede ser especulación racionalista posterior. Lo que decía el padre Birmingham me parece auténtico, que es que se le, digamos, en un ambiente de una mitología asumida por el cristianismo, se le considera como una potencia de luz que por su propia rebelión ha perdido el derecho a la luz. Creo que hay un símbolo muy claro. Hay un pasaje evangélico que no recuerdo ahora, en que creo que el propio Cristo, uno de los discípulos, dice que ve caer una estrella, emplea la palabra griega fósforos, que es justo la traducida por el latín Lucifer, el lucero, desde lo alto del cielo al profundo del abismo. Es exactamente eso. La frase en la escritura es: vi a Satanás caer como un rayo. Eso, un rayo. Y el evangelista lo atribuye a Jesús mismo. Sí, lo atribuye a Jesús. Es que se caerá, una luz que cae. Es una luz que cae, es una luz que muere. Como un rayo que cae. Desde lo alto de del todos cielo. modos, aunque no sepamos nada seguro sobre el tipo de pecado de los ángeles, este planteamiento que usted hace es coherente con la naturaleza misma del ángel, que es puro espíritu, y por tanto no cabe atribuirle ninguna de las pasiones, del tipo de pasiones que a nosotros nos inducen a pecar en muchas ocasiones. Es puro pecado, diríamos, espiritual. Y entonces, a ese nivel, según nuestro modo de entender, se plantea el pecado del conocimiento, el pecado de la obediencia, entendimiento, voluntad. Nada más que añadir. Más preguntas, por favor. Señor Vaca, ¿hay algún libro aconsejado y aprobado por la Iglesia que hable de Lucifer? A ese libro al que me refería la cita de esta santa. No, pregunta si hay algún libro, sencillamente, El Espectador. ¿Si hay algún libro qué? Aprobado y aconsejado por la Iglesia que trate sobre Lucifer. ¿Sobre el infierno? Sobre Lucifer. No, sobre pero el demonio. sobre el infierno sí. O sobre Satanás. Sobre Satanás, sí. Hay por lo menos, que yo recuerdo en ese momento, hay dos. El del padre... Este se refería a las posesiones diabólicas. Pero hay una en una colección, la colección de Etui Carmeliten. Sí. Hay todo un tomo así de grueso dedicado a Satanás, que es una recopilación de artículos de distintos especialistas. Sí. Muy bueno, es un libro muy bueno. No sé si está traducido al español, pero es muy bueno, sí, en muy francés. bueno. De todos modos, todas las grandes enciclopedias también suelen dedicar artículos importantes, sobre todo las más recientes, y tratados hay abundantísimos en la teología. Además hay siempre un sector... Aquí mismo, por ejemplo, que quiera ver un tratado de angelología muy clásico, medieval, de Santo Tomás, pues lo tiene en una edición de la BAC, de la Biblioteca de Autores Cristianos, el segundo tomo de los comentarios a la Suma Teológica. Más preguntas, por favor. Por primera vez en la Biblia, la figura del diablo. No hemos oído el comienzo, pero ¿cuándo aparece por primera vez en la Biblia la figura del diablo? Creo que es la pregunta. Exactamente, sí. En el orden temporal es difícil decirlo, porque habría que tener seguridad absoluta sobre la fecha de composición del libro concreto. En cuanto a la intervención diabólica, la primera narración con que nos encontramos es la del capítulo 3 del Génesis, el diablo que en forma de serpiente. Y allí no se le da ningún nombre, sino más que la serpiente,
pero después es interpretado en libros bíblicos posteriores. En Apocalipsis es muy claro eso. En el sentido de el primer tentador, en fin, San Pablo alude a ello en diversas ocasiones, en el Apocalipsis, como usted dice, y se están refiriendo a Satanás o a Lucifer. Hay muchos nombres, Belcebú, el príncipe de los demonios. Nombres muchísimos. También hay categorías de demonios, eso no se ha tratado aquí esta noche, quizás fuera un poco largo. Sí, sería largo. Para los espectadores, ¿no? Pero bueno, sí, eso es muy curioso. Sería un escalafón de los demonios. El escalafón de los demonios. El ejército, como el ejército. Sí, a principios del siglo VI, el pseudo Dionisio, un autor... Los catalogó todos, los ordenó todos. Sí, los ordenó como si hubiera sido el jefe de ellos y los conociera uno por uno. Claro, ordenó primero a los ángeles en sus categorías, ordena también a los espíritus malos. En realidad, pues es un esfuerzo de racionalizar datos dispersos en la Sagrada Escritura. Más preguntas, por favor. Señor Birmingham, ¿qué hay de verdad en las tentaciones que tuvo Jesucristo en el desierto? ¿Fue realmente el demonio o era esto solo una manera de expresarse de los evangelistas? Al doctor Birmingham. Mi propia idea de ese episodio del Evangelio es que se trata de una representación auténtica y profunda de una alternativa o elección con la que Jesucristo se enfrentó y que representaba precisamente lo contrario de lo que era su misión enviada por Dios, a la que había sido enviada a hacer por Dios, de redención del hombre. Todos los detalles que rodean esa presentación de la escena, si deben ser tomados de forma literal, es algo que no estoy seguro. Lo que a mí me sorprende y me impresiona es que al principio del Evangelio se nos presenta el programa auténtico y real de todo el Evangelio. La oposición al programa de Jesucristo, que es la oposición que todos nosotros hemos intentado de adoptar. La riqueza, el poder, la posibilidad de manipular a otros. Y él se muestra rechazando todo esto, tal como en efecto lo hizo. De todos modos, parece como si el evangelista hiciera hincapié en la realidad, al menos aun cuando sea símbolo, cuando sea un símbolo manifiesto. Sí, porque digo que esto es la realidad, no solamente de aquel momento, sino a lo largo de toda la vida de Cristo. Sí, indudablemente. Es evidente, queda clarísimo que a lo largo de toda la vida de Jesucristo habla de la lucha entre él y Satán, entre él y Satanás. Y naturalmente habla incluso en los últimos momentos de su vida, cuando se entrega, y dice, esta es tu hora. No estoy diciendo que esto no sea real, en absoluto. Sí, bueno, yo simplemente apuntaba, sin meterme en más... Simplemente quería señalar el significado profundo. Que el evangelista dice que fue enviado por el Espíritu para ser tentado, para ser puesto a prueba por el diablo. Sí. Indudablemente, pues es para... eso sí, se nos narra esto, que es un poquito de lo que Cristo realizó, de lo que Cristo hizo, es para que nosotros nos veamos como otros Cristos, que tenemos que ser los cristianos, sometidos a pruebas similares. Abundo en lo mismo que usted dice. Más preguntas, por favor. Don Carlos Alonso del Real, ¿cómo enfoca usted desde el punto de vista histórico la brujería y el satanismo? Me parece que la brujería europea y sus derivaciones americanas blancas o negras, no indias, está vinculado con el satanismo, pero que por fuerza existen brujerías en otras religiones donde no hay creencias satánicas, y por lo tanto habría que distinguir dos cosas. Creo que eso lo ha visto muy bien un inglés, Parrinder, cuando distingue entre lo que podríamos traducir como hechicería, que es la existencia de personas dotadas de ciertos poderes, sobre todo para hacer el mal. También la bruja buena, la curandera. En Galicia, por ejemplo, la mayor parte de las brujas son positivas. La misma palabra gallega meiga es el cruce de mágica y médica, pero de poderes paranormales, diríamos, que de alguna forma predominan sobre todo para hacer el mal. Eso puede no tener nada que ver con la idea de Satanás. Ahora, cuando se dispone a Satanás, es una, ya que hablamos de Satanás, una tentación muy fuerte no jerarquizar en torno a él todo este mundo. Si tenemos un señor, como decía antes, no sé quién era, si eras tú o era Vaca, de profesión sus maldades, es natural que todas las maldades se concentren en torno a este señor. Creo, por tanto, que hay dos cosas. Una idea de alta
de alta religión, en nuestro caso bíblica, que es la idea de Satanás. Por otro lado, una idea de tipo popular, tradicional, anterior o exterior, que es la creencia en la existencia de brujas y brujos. Entonces, resulta que estas dos corrientes confluyen en la Edad Media, supongo, no creo que sea anterior, y se da fenómenos como el aquelarre, que es la concentración de las brujas en torno a Satanás. Pero de suyo creo que son dos fenómenos distintos, ¿sí? Solo que tenían una atracción tan fuerte el uno para el otro, que por fuerza tenían que acabar fusionándose. Sí, los autores clásicos, pienso ahora, por ejemplo, en el libro de hechicerías del maestro Pedro Ciruelo, clásico, o el Maleus Maleficarum, por ejemplo, dan mucho juego, por supuesto, a los poderes satánicos en este campo, pero ya, sobre todo, Ciruelo también distingue. Sí que hay que andar con mucho cuidado, lo que es puro... Distingue. Sí. Indudablemente es una ocasión pintiparada, por lo que nos decía antes la señora, para que el diablo aproveche. Claro, ayudar me pareció muy bueno, ¿no? Claro. No se puede identificar. Comentario también, si me permiten. Ha mencionado ustedes los amerindios. Yo en parte soy india también. Y yo creo que muchas personas no establecen esa distinción. Y usted lo ha hecho y es muy importante. Hay brujería donde se atribuye el poder a Satán. Eso es la hechicería. Pero hay otro tipo de brujería que la gente considera una especie de don psíquico que tienen en el interior, un poder mental, y que no necesariamente ellos lo atribuyen a Satán. No lo conexionan con Satán en absoluto, ni con el mundo satánico. Pero yo creo que es importante el recordar que en las Escrituras, creo que si vamos exactamente a la interpretación, Dios es el supremo, Satán va debajo y el hombre está o debajo de Dios o de Satán. Depende de a quién se incline el propio hombre por su propia libertad. Si no se inclina a Dios, está uno inclinándose a Satán. Si nos damos cuenta o no, no importa. O sea que yo creo que muchas de estas cosas que estamos planteando como parapsicología, religiones ameroindias, pues hay que aclarar las cosas, ¿no? Yo creo que son formas como más sutiles de que el diablo coja a la gente y les haga confundirse, ¿no? A gente que a lo mejor no se vería llevada directamente al diablo, son formas como más sutiles a lo mejor de ir allí, la parapsicología o todas estas cosas. Lola Respaldiza, por favor, más preguntas. Señora Kuhn, ¿qué significado tiene la estrella de 5 puntas, denominada también pentángulo o pentalfa? Bueno, vamos a ver, esa estrella en parte viene de las religiones orientales y en parte tiene algo que ver con... Vamos a ver. No estoy tan segura, ¿no?, de la explicación. Más vale que no diga nada, ¿no?, porque no estoy tan segura exactamente de dónde viene la otra parte, porque hace mucho que no toco ese tema. En fin, parte sé que está basada en filosofías orientales y también en rituales satánicos. Es decir, hay ciertos puntos de la estrella y entonces hay una cierta fuerza cuando se invoca otra cierta fuerza. En fin, no sé exactamente cómo va esto de las puntas de la estrella. ¿Alguien quiere añadir algo a este respecto? Yo simplemente diría que en algunas de esas marcas cuya interpretación todavía no está de todo hecha, al menos para mí convincente, no hay ninguna, que dejaron los canteros medievales, en algunas de esas me he encontrado yo esta estrella, lo cual me induce a pensar que está relacionada ya en la Edad Media, ya muy metida esta idea de la estrella como signo, esta estrella como signo críptico, guardan ellos sus secretos, son eso que dará lugar, pues, al menos el nombre, a la masonería. Sí, claro, al menos el nombre, me parece. Al menos el nombre, ¿no? Porque es muy masón, ¿no? Todo otro tipo de relación, sí. Más preguntas, por favor. Señor Baca, ¿cuánto han durado los exorcismos en los que usted ha intervenido? ¿Sintió miedo en algún momento? No lo he entendido bien. Sí, es que a veces se oye un poco bajito, pero que ¿cuánto han durado los exorcismos en que usted ha intervenido y si en algún momento sintió miedo en ellos? ¿Que cuánto han durado? Sí, el tiempo. Ah, el tiempo. Pues les dije una misa primero
y después podría durar la lectura del exorcismo quizá un cuarto de hora, 20 minutos, alrededor de esa distancia. Y si tuvo miedo en algún momento durante... Que si yo tuve miedo, no, ninguno. Ninguno. Por lo menos conmigo no iba nada. A no ser que algún día se escapase y me metiese en esto. Más preguntas, por favor. Señor López Martínez, ¿hasta qué punto es necesaria para la vida espiritual de la humanidad la idea de Satanás teológica y filosóficamente hablando? Desde el punto de vista espiritual, a mi modo de ver, esa idea es importante en el sentido de un sano temor. Según la misma Sagrada Escritura, el temor, el sano temor, se entiende, no un temor servil, un temor propio del Hijo ante el Padre con respecto a Dios, expulsa al pecado. Y a veces, pues en otras ocasiones dice, acuérdate de los novísimos, de tus postrimerías y no pecarás, en fin. En ese sentido, en un sentido indirecto, en cuanto a que un cierto temor filial con respecto a Dios, en un sentido de mayor responsabilidad en el uso de nuestra libertad, puede impedir que nos apartemos de Dios. En ese sentido veo, desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista filosófico, no veo implicaciones especiales. Al menos en este momento no se me alcanzan. 3 últimas preguntas, por favor, el tiempo se nos acaba ya. Señor Birmingham, ¿hay alguna relación entre Satanás y el anticristo? Generalmente son 2 nombres para el mismo ser. Es la misma persona. Bueno, estaba leyendo yo hoy un libro de Revelaciones y dice que no son la misma persona, que hay una persona en sí muy controlada por Satán. Ese es el anticristo. La bestia, que es el anticristo, y el falso profeta están controlados por Satán, pero no son la misma persona. ¿Y qué es lo que decía usted del anticristo? Esta bestia, que es el anticristo, este falso profeta. Estaba leyéndolo en un libro que dicen que bueno, no son ha habido muchas interpretaciones acerca de qué es ese personaje, de que habla las cartas a los tesalonicenses de San Pablo, ¿no? De Juan también. Sí. Pero, es decir, uno sabe si es una especie de espía de eso. Una de ellas, pues un autor Martínez Zubiría, el argentino Hugo Bas, sí, que se firmaba como Hugo Bas, pues tiene alguna obra muy interesante, 666, que adopta una cierta interpretación también. Pero son múltiples. Un agente de él, más bien, un agente puramente humano de él, ¿no? Sí, puede ser que puede estar centrado en un pueblo, puede ser un pueblo, pero puede romano, ser concretamente una raza, puede ser un caudillo concreto, que sea, ¿no? Ahora algunos quizá lo relacionen con todo ese... el lío que está armando Nostradamus, ¿no? Sí, bueno, ya, ahí entramos en otro terreno mucho menos serio, ¿verdad? Pero última pregunta, por favor. Señor López Martínez, desde una exclusiva interpretación de los textos bíblicos, ¿el personaje de Satán es un ser o simplemente la personificación de la tendencia del hombre al mal? Bien, hay interpretaciones, empezaré por reconocer que hay interpretaciones que optan porque es la representación del mal, ya más o menos lo hemos tratado aquí. Otras, dentro de la lectura tradicional de la escritura en la Iglesia, hay que ver en ese ser un ser personal. Naturalmente, no de todos los textos bíblicos se podría colegir eso. Hay todo un proceso de pedagogía divina que también en esto se advierte, y que al principio no está muy claro y poco a poco se va haciendo luz, pero en el Nuevo Testamento parece colegirse con suficiente claridad que se trata de un ser personal, y ese ser personal es un ángel caído, un espíritu que fue inicialmente bueno, que luego, y por otra parte esto es un dato de fe, indudablemente, que se deduce de toda una serie de documentos, desde el Lateranense IV, cuando habla de la creación de los seres visibles e invisibles, de la naturaleza angélica y de la humana, en fin,
y cómo los ángeles, algunos ángeles buenos, por su propia culpa, vinieron a ser malos. Es un leitmotiv del magisterio de la Iglesia interpretando los datos bíblicos. Hasta Pío XII, como antes he mencionado, creo, en la Humanis Generis. Última pregunta antes de que cerremos aquí el coloquio de esta noche. Señor Birmingham, ¿cómo es que siendo Lucifer la personificación del mal absoluto hay personas que le adoran? Y esta pregunta se podía completar con otra que teníamos también preparada. ¿Qué hay de cierto en la teoría de Papini, según la cual para anular al diablo hay que amarle para volverle bueno? Me pide usted que explique cómo la gente puede amar el mal absoluto. Creo que esto me sorprende a mí tanto como le sorprendería a cualquier persona, incluidos los teólogos. Está usted pidiendo la solución del ministerio del mal, el ministerio del pecado. ¿Por qué la gente elige el mal? ¿Por qué la gente se solidariza con el mal? ¿Por qué la gente vuelve sus ojos al mal? Yo no lo sé. Yo creo que Jesús ha respondido la pregunta muy bien. Dijo, hay gente a quien le gusta la oscuridad mejor que la luz, porque ellos son malos, ellos son la oscuridad. Sí, pero se sigue planteando la pregunta y tiene uno que seguir enfrentándose con esa elección del mal y, sin embargo, el amarlo. De todos modos, esa aparente paradoja de Papini, amar al diablo para hacerle bueno, entra dentro de una vieja teoría origenista. Es origenista, no es la formulación literaria, pues sí, tiene la garra del italiano de Papini, pero es un tema ya muy viejo. Pero yo encuentro ahí un problema más serio, y es si es posible que el hombre ame el mal, cuanto mal, sino que ama el mal creyéndolo bien, por lo menos según su tendencia y según sensibilidad, porque el mal por el mal es contradictorio, que un sujeto elija el mal. Ahora, que ese mal, o mejor dicho, que ese bien que él pretende sea contrario a los mandamientos de Dios, ya es otra cuestión. Sí. Es que claro, si en lugar de hablar del mal hablamos del malo, entonces es distinto, porque entra dentro del amor a todas las criaturas divinas, que es un modo de amar a Dios. Es muy distinto, el malo no es lo mismo. Bueno, pese a lo extenso en el tiempo que ha sido el coloquio, se han quedado muchas cosas de las que mis documentalistas habían preparado, pero lógicamente es un tema, para empezar, muy impreciso, por lo que ustedes mismos se ha visto claramente explican. ¿Qué demonios es el demonio? ¿Quién demonios es el demonio? Pero no en fin, existen demasiados datos suficientes. Sí, entre las varias que quedan en el aire hay una que yo no sé, partiendo del supuesto de este demonio real, como una personalidad real, los poderes del demonio, es una de las preguntas que tenía. ¿Cuáles son los poderes reales que conservaría? Porque parece ser que pierde los sobrenaturales en el momento de la caída, pero conserva algunos otros, como por ejemplo la capacidad de traslación de objetos, locomotora, etcétera, etcétera. ¿Es eso? Bueno, exacto, sí, bueno, claro, exacto, ya sé que es... los poderes en líneas generales es muy fácil formularlo, todos aquellos que Dios le permita. Su naturaleza sigue siendo naturaleza angélica, porque por el pecado no cambia su naturaleza, únicamente cambia su destino, y él escoge libremente el estar enfrente de Dios y odiar a Dios, en lugar de haberle sido fiel y poseerle eternamente. Y esos poderes que Dios permite, pues son múltiples. Ante todo, este que ya yo he mencionado y para mí es el más importante, el poder de tentar, el poder de inducir al hombre hacia el mal. Luego todos los otros poderes extraordinarios, pues habría que estudiar ya cada caso e ir comprobándolos, pero a veces en los relatos, por ejemplo, de este autor que he mencionado, de Balducci, hay algunos casos verdaderamente espectaculares. En la misma narración de la vida del cura de Ars, pues también ocurren cosas rarísimas, ¿no? Físicas, vamos. De acción, de asedio, y en una ocasión de ese asedio,
En este caso, un caso de posesión en que interviene personalmente Balducci y en años recientes, es impresionante las facultades de una niña, por ejemplo, pues que responde en la plaza de San Pedro según van andando y la gente se va enterando de quién es, responde en todos los idiomas en que le preguntan, y era casi analfabeta, era del campo, sabía justamente leer y escribir, y contesta en un perfecto árabe a un etíope, por ejemplo, habla correctísimamente en alemán. Y claro, efectivamente, este es uno de los poderes que se le atribuye. Es uno de los síntomas. Uno de los síntomas de la posesión, ¿no? Y a través de eso se ve pues que los poderes, pues en el orden físico y en el orden psíquico, parece que, al menos en algunos casos, a juzgar por los indicios, bastante seriamente controlados, son poderes enormes, desde luego. Muchas gracias, señores, por su participación. Realmente creo que ha sido muy interesante. No sé si muy esclarecedor, porque el tema en sí ya es... un lío mayor todavía que tenía ya es tenebroso, y en el mejor sentido de la palabra, tenebroso. Muchas gracias, señores, por la suya. La próxima semana La Clave había previsto debatir sobre el juego. En segunda instancia, la primera fue en el primer programa de la primera época de La Clave, cuando el juego estaba prohibido. Ahora que no lo está y que es un verdadero boom en el país, habíamos previsto tratar el tema del juego. Pero como coincide con algunos acontecimientos en torno a casas de juego en el país y pudiera parecer de alguna manera ligado, aunque fuera indirectamente, a la publicidad, vamos a dejarlo para unas semanas posteriores e improvisaremos un programa realmente, creo que también importante, para el próximo viernes. No se lo anuncio precisamente por si nos fallase el tema, creo que no, pero se lo anunciaremos con tiempo a lo largo de esta semana. Muchas gracias de nuevo, señores, por su participación, muchas gracias por la suya. Buenas noches.